Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acompañando en esta presentación de lo que fue mi TFM de Pedagogía Musical en la UNIR por la maestría. Este TFM tuvo una inmensa ayuda y un acompañamiento, el cual quiero agradecer por medio de la Universidad de Cundinamarca, quien en convocatorias que hace para todos sus docentes, para esa preparación posgradual que nos incita y nos invita a ella a que sigamos continuando en esa preparación, logré ser afortunado ganador y me escogieron para acompañarme en este proceso de la maestría que decidí hacer y en ese apoyo económico que la universidad me brindó. Entonces hoy quiero presentarles el proyecto de investigación que se hizo, el cual se realizó en la Casa de la Cultura. Tuve varias fortunas. Contar con un equipo de trabajo maravilloso, un equipo que contó con dos compañeras, Lady Yomara Jerez Escamilla, desde Santander, estuvo también siendo parte de este proceso, y Andrea Carolina del Real Pomares desde Cartagena. Fue un equipo bastante positivo, logramos tener una conexión muy importante y el aprovechamiento de todo el tema de la tecnología, todo el tema de esos recursos que nos permiten tener esa interacción desde la lejanía gracias a esto. Entonces con ellas dos fuimos el equipo que logramos desarrollar este proyecto en la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Porque la Casa de la Cultura de Zipaquirá tiene una inmensa representación en Cundinamarca. Es una de las pocas afortunadas de todos estos municipios, más de 115 municipios del departamento, en contar con una universidad de música, un programa de música cuya formación previa es bastante importante en ese ejercicio preparatorio que la Casa de la Cultura representa. Cuando nosotros iniciamos este proceso de elegir el tema de investigación de que íbamos a realizar, teníamos tres opciones. Un tema bastante importante que se está dando en el ejercicio pedagógico, que es la inclusión, todo lo que tiene que ver con la diversidad. También un tema que tiene que ver con la música y el proceso de aprendizaje de clases normales. ¿Cómo puede la música influir en el colegio para que los chicos sean más atentos, les funcione más y les dé mejor resultado su proceso de clase académica? Y este maravilloso proyecto que buscaba trabajar con la música directa ya con un instrumento en donde las familias la tuvimos como ese coeducador, ese acompañamiento del proceso. Entonces decidimos tomar esta línea, la educación pianística y entorno familiar, una mirada desde la pedagogía musical. ¿Por qué este proceso? El país viene desarrollando muchos proyectos a nivel de música, viene incentivando el trabajo de la cultura en los niños y jóvenes para el aprovechamiento y el desarrollo de habilidades. Cundinamarca es uno de los departamentos que más inversión económica hace en la cultura. Tenemos más de 90 municipios con procesos formales, procesos que vienen desde el liderazgo de las alcaldías municipales para poder desarrollar actividades artísticas y musicales. Entonces todo esto nos conllevó a que pensáramos en Cundinamarca como ese nicho de análisis y Zipaquirá por todo lo que dije previamente, esa importancia que tiene Zipaquirá, la cercanía con la capital y mejor aún con tener un programa de música acá mismo. Entonces, ¿en qué consistió esto? La investigación que busca hacer un acompañante de estos procesos de música que vienen desarrollándose en donde la cantidad es un valor muy importante. Tenemos procesos musicales de más de 1000 estudiantes en ellos, en donde en el proceso de música de la Casa de la Cultura de Zipaquirá cuenta con más de 300 estudiantes de piano. Entonces, ¿cómo logramos que estos procesos tengan una mayor relevancia? Puedan tener ese... ¿Qué nos propusimos lograr? La idea era hacer ese análisis en donde el objetivo principal era analizar todo el entorno de la familia, cómo era su proceso de acompañamiento y qué aspectos pedagógicos se lograban integrar, los afectos, la parte sociocultural, y diseñando un concierto. Pretendíamos identificar cómo participa la familia, cómo era ese rol de acompañar el proceso, cómo se vinculaban ellos a las clases y a las actividades musicales que de manera voluntaria decidieron ser parte, decidieron involucrar a sus hijos o de pronto en la orientación de estos chicos más grandes decidieron acompañarlos en esta decisión de seguir un proceso musical. ¿Qué queríamos explorar? También cómo son las prácticas y la relación entre docente y padre de familia, cómo se daba esa interacción entre ellos dos. Como la invitación, porque recordemos que como docentes nosotros de cierta forma tenemos que alinear un poco la actitud, el comportamiento y el acompañamiento asertivo y adecuado que debe hacer la familia. También diseñar el concierto didáctico, era uno de los objetivos específicos, coordinar un concierto didáctico que permitiera la participación de todos los actores
desde distintas actividades que pudieran hacer una reflexión muy personal y una reflexión práctica colectiva de lo que es estar en un proceso musical. Y obviamente evaluar toda la percepción durante el proceso. Este proceso duró más o menos 4 meses. En agosto inició toda la preparación, la comunicación y la interacción con la Casa de la Cultura de Zipaquirá para comentarles cuál era nuestra idea, cuál era el propósito del proyecto y las necesidades. Se hizo una solicitud de 15 estudiantes que pudieran acompañar este proceso. El nicho grande eran más de 300. Se eligieron 15 para poder hacer un acompañamiento continuo, para que fuera un poco más profundo el ejercicio y que no fuera solo de una estadística en cantidad, que pudiéramos analizar solo por estadística el acompañamiento y la forma en que ellos se involucraban. Habían interacciones continuas con las familias a nivel virtual. Entonces, tener más de estos estudiantes no iba a ser positivo para lograr algo más específico de lo que se pretendía. Entonces, estos fueron los 4 principales. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que acompañan estos? Tenemos aquí 4 importantes psicólogos, psicopedagogos también, que han acompañado el proceso desde la formación integral del estudiante, en donde todo el cambio que viene teniendo la música, que antes solo se preocupaba por lo disciplinar, porque un estudiante entendiera cómo mover en este caso sus dedos, cómo hacer una interpretación específica de una partitura, también ya se entendió y se ha evolucionado un poco en que el ejercicio va más allá de esto. Necesitamos entender también cómo siente el estudiante, qué factores ajenos a él lo pueden acompañar y apoyar en su proceso. Entonces, Swanwick nos acompaña y nos dice que la educación musical como proceso creativo y expresivo, donde el estudiante construye más allá de lo que estamos enseñándole de manera directa una partitura o un ejercicio específico. Consolida también lo que es la reflexión de aprender y construir su identidad por medio de la música. Cómo un estudiante empieza a desarrollarse, el solo hecho de pararse frente a un público cuando tiene una presentación, cómo empieza a fortalecer su carácter. Todos esos aspectos emocionales que lo acompañan en el ejercicio de desarrollo cuando está tocando de manera individual un instrumento, que no es lo mismo en un ejercicio colectivo. Por eso se escogió el piano y sobre todo el tema de las clases particulares que se ven en el Instituto de Cultura, que a pesar de que son clases grupales, cada estudiante lleva un proceso particular porque las temáticas van por cada uno de ellos, ya que tienen en cada uno un instrumento para que puedan ir haciendo sus interpretaciones. También Hallam nos dice que la música, ¿qué desarrolla? ¿Qué ayuda en ellos? El tema de la concentración, la memoria, el autoestima al reconocer todas sus habilidades y lo que logra hacer cuando hay una buena disposición de trabajo. Y obviamente aquí estamos hablando de un tema importante, de un factor ya físico, que es la coordinación. El instrumento piano tiene algo muy particular, que es manejar 10 partes muy pequeñas de la mano, lo cual fortalece y potencia todo eso que hablan de la motricidad fina. El tener que circular hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y esas conexiones que tiene el cuerpo calloso que lidiar para que se pueda dar la relación entre los dos hemisferios, fortalece eso a nivel físico. También tenemos a Bronfenbrenner, que habla algo de mucha importancia en todo ser humano, los espacios de desarrollo que éste tiene, en donde la familia es el espacio principal, porque es donde más comparte, más convive y en donde se ve toda esa injerencia que podemos tener sobre nuestros familiares o en este caso sobre nuestros hijos. Entonces él determina a la familia como un microcircuito muy importante en el desarrollo del ser humano. Y que tiene 6 tipos de involucramiento: el familiar, la crianza, la comunicación, el voluntariado, el aprendizaje en casa, la toma de decisiones y la colaboración que tenemos en un ejercicio siempre colaborativo y comunitario social, que es lo que la música hace. Cuando nosotros estamos tocando, muchas veces no solo, sino con otro, tenemos que adaptarnos a sus formas también. Cuando yo voy a una clase grupal, tengo que empezar a desarrollar todos esos temas empáticos que tienen que ver con la sociedad, cómo se comporta el otro, cómo son sus procesos de aprendizaje y de comportamiento. Entonces Epstein también valora mucho y desde la teoría teníamos eso. Por ejemplo, la evolución de la pedagogía musical, en donde pasó de lo técnico a lo integral. Ya no es solo lo específico para que el estudiante desarrolle una habilidad, sino todo un contexto que lo acompaña en ese ejercicio. También el entorno familiar como un agente pedagógico, el valor de la familia en este acompañamiento de la formación, no solo desde la habilidad de un instrumento, sino de toda su vida en sí.
el desarrollo socioemocional, la autonomía, todo lo que implica para el ser humano sentarse a tocar un instrumento y hacerlo de manera autónoma, de manera particular. Un niño de 7 años, un adolescente de 14, que en vez de estar perdiendo su tiempo haciendo otras actividades, haciendo otras cosas, decida sentarse en un instrumento y buscar esa perfección que la partitura o la clase o la actividad está requiriendo. Entonces, el desarrollo de todo eso. La formación artística, lo que hacen las casas de la cultura, ese ejercicio comunitario y social que ellas son tan importantes, en donde convergen desde distintos estratos. Podemos tener personas con muchas posibilidades económicas, también podemos tener personas para que esta carrera o esta habilidad instrumental se puede volver como una opción de vida. Entonces, estas interacciones en donde todos son iguales, porque esto pudimos notar en el ejercicio de la Casa de la Cultura, el trato hacia los estudiantes y hacia la comunidad es el mismo, de parte de los profesores y de la institución. Aquí no hay ninguna diferencia, todos son valiosos, todos son importantes en ese desarrollo. Y el trabajo tan importante que se da en esa colectividad también del país, de lo que estamos haciendo en esta actividad musical. Entonces todo esto nos lleva a fortalecer un poco el trabajo que nosotros decidimos, la investigación por la cual decidimos ser parte y hacerle seguimiento a este análisis desde la familia. Los métodos directos de la música. Tenemos a Suzuki, que es un gran profesor de violín, también pedagogo y filósofo, que nos hablaba de la familia y de todo ese entorno inicial, de la importancia de la música en ese proceso de desarrollo del niño. Cómo un niño puede hablar, por ejemplo, trasladándolo acá a nuestro país, cómo un niño paisa tiene todo ese dialecto desde los 2, 3 años que empieza ya a hablar de esa forma de hablar de los paisas. Si vamos a Cali, cómo un niño de la misma edad puede adaptar. Entonces Suzuki se sorprendía de eso y veía que todos esos parámetros se empezaban a desarrollar desde la casa. Desde el hogar empezaba a trabajarse. Entonces la familia para él era muy importante en el desarrollo de todo lo que se puede, inclusive el comportamiento de este estudiante. Y si la familia se involucra en las actividades que este niño decide hacer, pues el objetivo y el proceso va a tener mucho más valor. Kodali habla que la música es un derecho universal y las casas de la cultura lo demuestran un poco con ese ejercicio de tener puertas abiertas para todos. Allá no hay ninguna particularidad ni nada que puedan rechazar, ya son temas de pronto de cantidad de cupos, pero la gente tiene la posibilidad de ser parte de ese proceso. Y Dalcroze habla del cuerpo y de la música como ese primer instrumento tan importante en el desarrollo de una persona, que la música sea parte de su vida. Entonces aquí nos fundamentan un poco más estos pedagogos tan importantes y famosos para la música, para nuestro arte directo, en donde la música sí o sí tiene una razón positiva para poder ser parte de esta. Y ya que lo estamos haciendo, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Acá el diseño de la investigación, los instrumentos utilizados que utilizamos nosotros ya en el cuerpo del marco metodológico, fueron entrevistas. El primer encuentro que se hizo fue con la Casa de la Cultura para conocer un poco cómo eran sus procesos, cómo eran las dinámicas de las clases. Se dividió en 3 encuentros importantes. El encuentro con la Casa de la Cultura y sus representantes, que eran los docentes, con quienes tuvimos la oportunidad de hablar e interactuar un poco del proceso de cómo se daba esa relación. Y pudimos entender un poco que la relación se da desde más el pensamiento logístico, de traer al niño, de que mañana recuerden la clase, de que la clase se traslada a otra parte, o sea, de un ejercicio que va un poco más allá de lo disciplinar y la música, en donde de pronto los padres de familia puedan ser parte. Este proceso, a medida que iba pasando el tiempo, los profesores también entendieron la importancia, aunque ya la sabían, de pronto las prácticas que se estaban dando, dados los espacios que tienen en este momento de la Casa de la Cultura, no daban un poco para esa relación, pero empezaron a tener la interacción con los padres de familia más continua por medio tecnológico. Se hicieron entrevistas a los padres de familia, también conocer un poco cuál es la percepción de ellos, cuál era su interés al involucrar a sus hijos en música, cómo se organizaban un poco en ese ejercicio de práctica personal, cómo disponían del tiempo y cómo organizaban las distintas actividades, porque de este encuentro pudimos notar que los niños no solo tienen una actividad fuera de la escolar, todos están escolarizados, prácticas de presencial y prácticas virtual algunos, pero todos escolarizados. ¿Cómo se daba este ejercicio de lo que buscan alterno para desarrollar de manera integral su proceso? Algunos tenían más de un instrumento y otros tenían otras actividades distintas. También el diario de campo, hicimos un ejercicio de conocer cómo era el proceso en la Casa de la Cultura,
fuimos parte del concierto de cierre que hicieron ellos allá en la Casa de la Cultura, en donde se pudo analizar esa relación entre el concierto como tal, docente, estudiante y padre de familia, en donde no solo son los padres, sino también la sociedad, ya que muchos de estos son acompañantes como el primo, el vecino, el tío, que también son ingerentes en el desarrollo de un proceso formativo. Y el registro audiovisual del concierto didáctico. Todos los encuentros fueron registrados. La metodología que se manejó siempre fue sobre la claridad de la transparencia en el manejo de datos y del anonimato. Aquí solo manejamos los datos visuales y todo lo que se pudo dar en esta relación, los 3 investigadores que hicimos el ejercicio de acompañarnos en este proceso y de ser parte del mismo. Nunca se puso esto a nivel público, ni se compartió con los mismos padres de familia, sino era la interacción de cada uno de ellos de manera particular. Y se analizaban. La ventaja de trabajar con niños es la sinceridad que siempre se vive, la manifestación de eso que ellos notan sin filtro, lo cual es importante reconocer porque son ellos los directos implicados del proceso. Entonces todo eso se fue registrando y se hizo un análisis de cada proceso que se vivió para poder tener como una estadística de cómo era el comportamiento, no solo en casa, sino en este desarrollo y vinculación con el proceso de la Casa de la Cultura. ¿Cuáles fueron los hallazgos claves en este proyecto, por así decir? Se analizaron 3 estudiantes entre 7 y 14 años. La mayoría contaban con instrumento en casa, lo cual es muy importante para ese ejercicio de autonomía y de acompañamiento familiar, sobre todo en estos momentos en donde en la Casa de la Cultura los padres de familia, dado el espacio, no tienen el acceso para poder ingresar y hacer parte de una clase presencial de sus hijos. Entonces se vuelve la casa ese acompañamiento y ese factor importante para fortalecer y desarrollar aún más estas habilidades del estudiante. Quienes no contaban con instrumento en casa, se desarrollaron actividades previas y particulares que pudieran de alguna manera ayudarles a acompañar su proceso. ¿Cuál fue la ventaja en los chicos que no tenían el instrumento? Que su proceso estaba muy inicial. Entonces se podía hacer trabajos en casa sin necesidad de un teclado como tal. Y ahí entró a funcionar mucho el tema de las grabaciones. La interacción de las grabaciones se activó un poco en todo este acompañamiento. El ejercicio con los padres de familia y con los estudiantes fue alrededor de 3 meses y en todo este tiempo continuamente hubo una relación virtual en donde se les enviaba como recomendaciones de práctica, recomendaciones de cómo estructurar de pronto la vida del niño después de que llegaba del colegio, cómo hacer ese acompañamiento desde ese rol de adulto en donde el niño pudiera tener como una organización en casa de práctica. Entonces los que no tenían instrumento, los videos se volvieron un factor muy importante. El profesor enviaba videos de la pieza que estaba tocando y de alguna manera este estudiante en casa podía, con la observación del video, hacer un ejercicio de memoria y un ejercicio un poco físico de lo que estaban interpretando. El acompañamiento también se notó que varía entre las familias. Algunos, sus padres podían estar todo el tiempo y otros eran acompañados por otra persona, un familiar adulto o hasta los hermanos que los acompañaban en este proceso. Entonces, la dimensión entre la relación que se dio, la interacción que notábamos de algunos padres, en su mayoría fue buena, pero había algunos que no se comunicaban continuamente, no respondían de manera inmediata o de pronto al momento sobre los mensajes que se le enviaban y no podíamos tener una razón clara sobre lo que ellos estaban siguiendo, lo cual también nos mostraba una línea de este acompañamiento de la familia. Aquellos que estaban de manera continua acompañando y siguiendo las indicaciones que se daban, pues se podía notar un poco más el proceso. En este primer encuentro con las familias, con los estudiantes, ¿cuál fue la idea? En la Casa de la Cultura notamos que hay una pequeña falencia que es no tener un piano acústico y eso es muy importante para el proceso instrumental de los pianistas. Cuando damos un concierto tenemos 3 factores importantes. Estudiamos en un instrumento, damos la clase en otro instrumento y tocamos en un instrumento distinto, que en grandes ocasiones es un instrumento con una contextura física que no es muy común para nosotros, pero que de cierta manera tiene injerencia en el proceso de la interpretación. Cuando yo me paro frente a un instrumento de cola, un piano de cola, la sonoridad y la estética de este instrumento no va con lo que yo he visto durante mi proceso de casa, porque muchas veces son organetas, o mi proceso de clase que de pronto pueda tener un piano vertical.
el cual la constitución física es distinta. El piano de cola, al permitirme la visión periférica, pues me incomoda poder ver más allá de lo que me deja ver un piano vertical, o de pronto en mi casa cuando pongo el instrumento frente a una pared. Entonces todo eso nos hizo pensar que el primer encuentro con los niños era importante que se hiciera en el espacio que se iba a determinar como el concierto didáctico, donde se iba a realizar. Entonces los niños pudieron venir y hacer el momento presencial y mostrarnos cuál era la pieza que se había elegido con el docente para este proyecto. Ahí también nos dimos cuenta que algunos no habían elegido la pieza, no habían escogido. Entonces esto era importante porque de verdad estábamos arrancando de un proceso de cero, de un montaje sin haber tenido previa preparación, para poder ver al final de cómo era el resultado de este acompañamiento durante este tiempo. Entonces pudimos ver familias proactivas que se integraban en las orientaciones de las rutinas diarias, familias reactivas que cumplen parcialmente y tenían un diálogo continuo, pero manifestaban que de pronto por su tiempo o por no tener el instrumento en casa no se podían llevar las rutinas tal cual como se les enviaba. Ya sabemos, el instrumento en casa habilita la práctica, y el componente afectivo, aquí empezamos a notar una relación bastante especial e importante. Todos los padres mostraron ese interés de que sus niños hicieran bien las cosas. Por eso también la importancia de la cantidad en este caso del ejercicio. Fueron 3 estudiantes, pero pudimos hacer un análisis que iba más allá de pronto conocer unas encuestas o mandar unas entrevistas y hacer un análisis de letras, de una postura en una pantalla, y no de esa interacción física o oral que teníamos con ellos en los encuentros virtuales que se hacían. Entonces nos permitió reconocer un poco ese ejercicio. Ya dentro de las 3 etapas que teníamos, en la etapa con los padres de familia, con los docentes y con los estudiantes, hubo 2 encuentros con los estudiantes muy importantes. El primero, para analizar el inicio de este proceso por parte de ellos, cuáles eran sus intereses, cómo era su reconocimiento y cómo era su participación dentro del proceso de clase, del cual ya varios llevaban mínimo 1 año en el proceso. Teníamos entre 3 y 4 años los que más tiempo tenían. ¿Qué pasó en el concierto didáctico? Este concierto didáctico pretendió mostrar qué es lo importante del acompañamiento de la familia y los por qué. Entonces se hizo un ejercicio de explicación del valor de la familia, su acompañamiento en el proceso y por qué esta importancia, en donde se determina que la parte disciplinar y directa del proceso no es solo lo importante, sino todo lo que conlleva emocionalmente y actitudinalmente también del estudiante que se está formando. Porque aquí no estamos formando solo un pianista, sino un ser humano. Un ser humano que si decide ser en la adolescencia un abogado, un ingeniero, un médico, todo lo que haya hecho previamente puede ser la fortaleza, la base sólida para que esto se logre con mucho mayor propósito. Entonces, en el ejercicio del concierto didáctico se dividió también en 3 etapas. Un ejercicio de reflexión, de explicación del acompañamiento y el valor de dándolos por qué. Un ejercicio de sensibilización, en donde los padres fueron parte de este proceso, con ejercicios muy sencillos. Hicimos 3 actividades. Una actividad conllevaba en que el padre de familia tenía que pasar al frente y presentarse contándonos quién era, contándonos su vida, pero de verdad, quién era, hablándonos un poco de él, en poco tiempo, no tenía más de 5 minutos para hacerlo. Otro papá tenía que pasar e inventarse toda una historia de vida. Tenía que comentarnos algo que nosotros no conocíamos, sino solo los familiares que lo acompañaban, para que pudiera él inventar, improvisar lo que no quisieras decir. Y hubo otros ejercicios que hablaban un poco de la memoria. Entonces, el análisis de los 2 ejercicios primeros, ¿a qué daban? A que los padres de familia nos manifestaban la ansiedad que sentían al primero ser elegidos. Cuando fueron elegidos por voluntad, se les consultó y ellos decidieron ser parte, tuvieron un proceso previo para que pensaran qué iban a hacer. Todo ese momento los hizo sentir muy ansiosos. Entonces les hicimos una reflexión de por qué se sentían ansiosos si lo que nos iban a contar era de ellos. En el caso de uno era su vida, nos iba a hablar de su vida, y en el caso del otro se iba a poder inventar lo que quisiera y nosotros no teníamos ni idea si era verdad o mentira. Y la familia que supiera que está diciendo mentiras era consciente que era parte de un ejercicio. O sea, ¿por qué los nervios? Entonces hacíamos la comparación con lo que le pasa a los chicos cuando pasan al frente a tocar, que ellos sí nos van a tener que contar una verdad, porque las partituras tienen ese factor, que está escrita la nota do, está escrita la nota mi, está la negra y está la corchea. Si yo cambio algo de eso, mi mente me lo dice y me atormenta, porque ese cambio no es de la partitura.
Entonces, ¿cómo no podemos entender qué es lo que viven nuestros estudiantes, qué es lo que viven nuestras familias y cómo no somos parte de ese proceso tan importante? ¿Cómo no apoyamos y acompañamos lo que decidimos que ellos desarrollaran como una habilidad personal o como una habilidad integral que queramos? Entonces, fue bastante positivo ese ejercicio. El otro ejercicio que hablaba de la memoria era dividido en 3 fases. Primero, una frasecita muy cortica. Yo vivo hoy y soy feliz. Esa era la frase que tenía que aprenderse la persona. Entonces tenía que pasar al frente y hacer un ejercicio como si fuera a dar un concierto, el saludo al público, los aplausos y darnos esa frase. Emulábamos eso con el proceso de un niño que está empezando el instrumento, en donde muchas veces el niño con 2 pasaditas que le haga la canción ya la tiene, ya la superó, o sea, no pasó de más de 2 minutos de tocar el instrumento y creemos que eso ya es suficiente. Entonces enseñamos a que el niño practique muy poco tiempo, porque desde el comienzo es un niño muy hábil, decimos todos. Es que es muy pilo, es que es muy inteligente y él todo lo coge así. Pero resulta que con el tiempo las piezas van aumentando, entonces ahí venía la otra parte del ejercicio. Una persona que pasaba y hablaba ya un parrafito de frase y tenía que haberlo estudiado, memorizado y venir a decirlo acá al frente. Entonces, claro, ya empezaron a notar que era más difícil sostener la memoria. Entonces ahí le decíamos, comparándolo un poco con la música, a un niño que está empezando un proceso básico. Un niño que tiene una canción de 2 paginitas o de una paginita pasada, en donde el estudio tiene que ir más allá porque son más notas las que tiene que estudiar. Entonces, ese niño que estudiaba 2, 3 minutos, ahora tiene que empezar a aumentarlo a 10, 15 minutos, para que pueda tener la solidez de la memoria cuando pasa a lidiar emocionalmente, como el papá que se animó a hacer este ejercicio. Y el último ejercicio era casi una página con indicaciones ortográficas, indicaciones de comas, puntos, tildes, signos de interrogación, en donde emulábamos ya un proceso avanzado. ¿Cómo debe tener un niño o un muchacho un proceso de una partitura de 3 páginas, de un estilo particular en donde se espera una interpretación más profunda? Y cómo logra desarrollar todas esas habilidades en donde no solo son los dedos, sino también su expresión corporal. Entonces es un chico que ya tiene que estar estudiando mínimo 1 hora diaria. Entonces, ¿cómo lográbamos eso para que este niño de manera particular, de manera autónoma, tomara esa decisión? Ahí dábamos el ejercicio del valor de la familia, acompañándolo para regular sus tiempos. Entonces, el concierto didáctico en esas 2 divisiones iniciales de reflexión y sensibilización, pudieron notar los padres la importancia de este acompañamiento en el proceso formativo, en este caso de la música y el piano. Y la última fase ya fue el concierto de los estudiantes, la presentación en donde cada familiar, cada estudiante pasó con su familia para que hiciera un ejercicio de lectura en ese acompañamiento de yo estoy aquí contigo. Estás nervioso, estás ansioso, pero aquí está tu papá, está tu mamá, están tus tíos, está tu hermano, toda la familia está acompañándote para que puedas hacer las cosas que vienes preparando en este tiempo. Entonces era algo muy pequeño, pero de gran trascendencia en la importancia de ese acompañamiento físico en este caso, pero que da esa fortaleza emocional al estudiante cuando pasa al frente. Entonces, esto fue lo que pasó con el proceso inicial, el marco teórico, la metodología y el ejercicio del resultado con el proyecto ya implementado. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esto o los descubrimientos no previstos? La empatía familiar, en ese ejercicio de entender la música, de saber cuando su hijo tenía que estudiar y hacían grabaciones en el proceso y que de pronto la grabación no le salía bien y el niño pedía volverla a hacer. Entonces, tranquilo, respira, tú puedes, no sé qué, entender esas sensaciones pudimos notar nosotros, porque fueron parte activa del proceso las familias en casa. Las grabaciones como un aprendizaje autónomo, aquí empezamos a notar esa interacción entre los profesores y las familias, en donde mandaban grabaciones, mira, este es el pedazo que tienes que estudiar en casa, o así debe sonarte la canción, y empezaban a compartir en donde el papá o la mamá hacían parte del proceso diciéndole, eso no suena como la grabación, pilas porque tenemos que trabajarla mejor, pilas que estás no sé qué. Empezaban a tener una involucración un poco más activa del acompañamiento del proceso. La gestión colectiva de la ansiedad. Aquí tuvimos algo muy particular con un estudiante de este proceso, en donde en todos los encuentros que hicimos, no solo presenciales, sino los acompañamientos virtuales, el niño fue mostrando una evolución de la fortaleza emocional. La primera vez que tocó aquí frente a todos no pudo ni siquiera tocar un sistema.
No pudo tocar una parte porque se equivocaba, repetía, bajaba las manos, no podía, transpiraba. Le decíamos, tranquilo, no hay problema, lo que quieras tocar. Era lo que quisiera, no era la obra elegida. Cuando empezó a mandar las grabaciones, siempre yo le pedía mucha sinceridad en las grabaciones. Mande lo que graba, mande lo primero para poder notar cómo se va viendo esa evolución, cómo vamos viendo ese control del proceso. Entonces habían grabaciones en donde avanzaba un poquito pero volvía y recaía y no podía tocar más, bajaba sus manos y hasta ahí llegaba. Entonces se enviaban ejercicios particulares para que pudiera controlar su emoción. Se enviaban recomendaciones a las familias porque a veces cometemos errores que en casa, ay, pero usted ¿por qué se equivoca tanto? Ay, es que usted lo puede hacer, ay, es que no sé qué, hágale que sí puede, yo confío, no. Toca esperar a que él pueda regular su proceso. El acompañamiento muchas veces puede ser solo físico, que él note que usted está ahí pero no dice nada, para que no se sienta angustiado de que tiene que hacerlo mejor. No, dejémoslo que el tiempo va a pasar y le va a dar esa prueba. Y el rol que se amplió por parte del docente, ya el docente involucrando a la familia en ese acompañamiento pedagógico, en donde vinculaba de maneras estratégicas a los padres, indicando cuál era su apoyo y cuál era su acompañamiento. Entonces pudimos descubrir un poco esto. Las conclusiones. Aquí no podemos dar algo como certeza, en donde podamos decir, no, se concluye que la familia sí es un factor importante en el proceso musical de los niños. No, eso es un poco atrevido en los ejercicios de investigación. Pero sí podemos dar que se notaron cambios muy positivos en los chicos que venían en su proceso inicial, donde se arrancó con la partitura desde cero, donde se pudo comprobar que no la habían tocado antes y empezaron a tener un mayor dominio y control de esta en la escena, que era donde más importaba. Los padres de familia haciendo preguntas, haciendo consultas, acompañando su proceso más activo y la interacción entre algunos docentes y los padres de familia, que se empezaba a notar más. Los mismos padres lo manifestaban y los niños decían que las clases de alguna manera se estaban viendo distintas. Entonces pudimos ver ese ejercicio en donde los padres, los docentes estaban más involucrados y trabajando entre sí, a pesar de que el espacio no era muy pertinente, por lo que no podían ingresar allá, pero sí se daba todo de manera virtual, de manera remota. El concierto didáctico que transforma, aquí es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué los conciertos, en este caso de los chicos, tienen que pensarse de esta manera didáctica? Porque es el espacio en donde se pueden encontrar distintos actores. Si yo cito a los padres para una reunión, muchas veces no hay el interés de ir, aunque esta reunión sea para trabajarles, para indicarles y desarrollarles una habilidad de ese acompañamiento tan importante. Muchas veces no van por sus ocupaciones, por sus cuestiones personales, pero a un concierto en donde va a tocar su familiar sí es muy extraño que no vaya. Y generalmente van muchas más personas de las que uno espera, en un ejercicio como este o en un ejercicio de una clase para padres de familia. En los conciertos se cuenta con más gente y es un espacio para poder interactuar y de cierta manera capacitar. Recordemos que como padres nosotros vamos aprendiendo del camino, pero qué mejor si los docentes que tienen todo ese proceso más desarrollado, toda esa experiencia más sólida en ellos, pueden acompañarnos e indicarnos cómo poder ayudar a nuestros hijos en casa. Entonces el concierto didáctico nos ayudó. Y la perspectiva, ¿cuál es? Que esta corresponsabilidad se mantenga, que no sea solo desde un ejercicio de investigación o desde un proyecto que acompaña, en donde nos indican de manera continua qué se debe o qué no se debe hacer, sino que sea un ejercicio continuo de esto, porque al final la formación es mientras que estén en las clases. No es solo por un proceso, no fueron solo los 3 meses en donde fueron parte de un proyecto, sino el proyecto es el desarrollo de la habilidad de su hijo, de su familiar. Entonces, estar en continuo contacto con el profesor. Y aquí es algo muy importante que les quiero decir. Ustedes son 70, 80 padres de familia para un profesor. En cambio, él es un profesor para ustedes. Va a ser muy difícil. Yo conocí a todos los profesores y estoy seguro de la gran voluntad que ellos tienen, de la gran disposición también para colaborar y ser parte de este proceso, pero va a ser muy difícil que ellos le escriban a 80 padres de familia qué hacer. Va a ser muy complejo y que si somos realistas, hay muchos de estos chicos que uno determina no tienen mucho interés en desarrollar la habilidad, solo es por estar en un espacio momentáneamente. Pero de que sí estoy seguro, de que si ustedes como padres de familia le escriben a este docente,
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? O mire lo que está haciendo mi hijo. Con toda seguridad van a encontrar esa disposición de colaboración. Entonces está en los padres de familia realmente hacer ese seguimiento. No solo aquí desde esta actividad directa que es la música y el piano, sino desde la misma vida de este niño, todo lo que se dispongan a hacer, sea deporte, sea el colegio o sea una actividad artística como esta. Pero es las familias las que deben estar ahí. Entonces, esto es lo que nosotros esperamos como ejercicios como investigadores en este ejercicio de acompañamiento, que los padres de familia puedan entender que es importante acompañar, que esto ayuda mucho al proceso, no es una garantía de 100 de 100 porque este acompañamiento también tiene que estar regulado de cierta forma. Si yo soy impositivo y quiero, ya tiene que sentarse a estudiar, ya tiene que hacer, y tiene que durar 4 horas y no va a hacer nada más porque no sé qué, no va a ser un ejercicio positivo, va a determinarse en algo que no vaya bien. Entonces no siempre la familia va a hacer ese acompañamiento o seguro o fijo de que el proceso vaya a tener garantía, pero si se regula junto al docente, si se regula junto a ese acompañamiento profesional que pueden ser los profesores en cómo me puedes colaborar en casa, cómo pueden estructurar un tiempo, ustedes que conocen a sus hijos y saben del proceso y de cómo son ellos, mi niño tiene concentración de 10 minutos, entonces lo voy a sentar 3 veces durante 10 minutos en distintos espacios, para que él pueda concentrarse, luego juegue, haga tarea, coma algo, luego vuelva y cuando yo miro al final, oiga, 30 minutos se hizo. Qué bueno, profe, mire lo que terminamos haciendo y aquí el profesor puede determinar. Dentro de este ejercicio, con una simpleza de una imagen, pudimos notar que algunos chicos estudiaban de la manera no adecuada. Tenían el instrumento ubicado más encima de su pecho, lo tenían en la cama, en donde no hay una estabilidad, lo tenían en un espacio en donde era común, entonces si el niño se sentaba a estudiar, estaban viendo televisión, entonces cosas tan particulares, la misma silla, utilizaban una silla que de pronto no daba lo que necesitaba el instrumento, entonces todo eso nos daba a darle una indicación pequeña al padre. Mira, cambia la posición del instrumento porque donde él está estudiando si se dio cuenta cómo pasó por ahí no sé quién, eso lo distrae. Y si necesitamos que él estudie 5 minutos concentrado, ese tipo de distracciones no ayudan. Oye, la silla no es adecuada y si el niño dura estudiando mucho tiempo, su cuerpo con el tiempo se va a ver afectado. Entonces, este es el tipo de orientación e interacción que invitamos a las familias, a que acompañen el proceso de sus hijos, no solo llevando y trayéndolos a la institución, sino indagando e interactuando con el profesor. ¿Por qué no? En algún momento van a estar estos profesores tan saturados que van a decir, yo ya no puedo tener 80 estudiantes. De esos 80, 60 papás quieren que yo les mande cosas, me están mandando videos, mi tiempo se está duplicando. Necesito que me bajen la cantidad de estudiantes o qué hago yo en ese ejercicio. Entonces ahí las entidades también van a tener que determinar, oiga, yo no puedo saturar a un profesor por 60 papás detrás, ¿cómo yo no puedo decir tampoco a los papás, oiga, no busquen calidad en el proceso, ¿cómo ayudamos para mejorar esto? Entonces créanme que al final la ganancia va a ser para todos, porque sus hijos desarrollando habilidades más sólidas, ya que el acompañamiento de la familia sí es ingerente en este proceso de que él pueda fortalecer lo que está desarrollando, en este caso la habilidad instrumental, ya que interactuar con el profesor, que es el profesional, quien sabe de este proceso, pues me va a ayudar a mí por dónde llevar. Entonces, esta es nuestra investigación. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad de Cundinamarca, obviamente por haberme dado esta oportunidad y haber confiado en lo que yo compartí con ellos y seleccionado para que fuera parte de esta convocatoria en el estímulo para desarrollo profesoral. A la Casa de la Cultura, conté con la subgerente Hanna Almutagua, el coordinador John Harold, que es un egresado nuestro, en total disposición cuando se les habló de este proyecto y de las necesidades por parte de ellos, para que fuésemos parte y pudiéramos contar con la Casa de la Cultura. De los docentes que también sacaron un tiempo, a los que buscamos que para nada esto fuera un ejercicio de sumarles a lo que ya todo lo que tienen que hacer, buscamos ser muy respetuosos con el tiempo y responsables con lo que íbamos a hacer, ya que la injerencia nunca fue de cómo debían ellos tocar o cómo debían ellos interpretar las piezas que están tocando. A mi familia, muchísimas gracias por ser parte de este proceso, por acompañarme, por tenerme paciencia, por estar siempre conmigo, a mi lado, por estar en esas madrugadas que nos tocó tener. Entonces, muchísimas gracias. A los que me están acompañando acá, don Germán, mil gracias. Usted es un personaje de verdad muy importante para la Universidad de Cundinamarca. Eso se lo reconocemos todos quienes lo conocemos.
a un estudiante que nos está acompañando también acá. Esperamos que esto que buscamos transmitirle a ustedes, no solo desde la música, no solo desde el piano, sino desde toda la responsabilidad que tenemos nosotros cuando nos volvemos docentes, podamos entender que podemos transformar vidas y que ya que nosotros vivimos muchas cosas, podemos o mejorar o seguir llevando esa línea si de pronto nos funcionó muchísimo. Entonces, mil gracias al maestro Víctor Medina por sacar este tiempito, por ser siempre ese compañero de trabajo que está ahí apoyándonos en todos sus ejercicios de investigación muy valiosos, que esperamos que se sigan dando en la universidad, no solo desde lo que hace usted directamente, sino desde toda esa convocatoria para las jornadas de investigación que son tan importantes y que están siendo tan situadas en todos los espacios formativos a nivel de pregrado y de para arriba, que investiguemos porque eso es lo que transforma sociedades. A la mamá de Kenner, que está acá, una mamá que representa no solo a su hijo, sino a todos los papás que fueron parte de este proceso, mil gracias por acompañarnos en este ejercicio, mil gracias por permitirnos ser parte de la vida de Kenner, a quien le deseamos siempre lo mejor en su vida y que logre los objetivos que se proponga con ese gran corazón que seguro tiene y que cada vez se va a ver fortalecido porque lo rodea gente muy valiosa. El profesor Diego Barrero es alguien muy importante y muy valioso también para su vida, entonces mil gracias. A mis hijos que pues para mí son un estándar importante de la música, de lo que hemos querido con mi esposa mostrar con todo el desarrollo musical y especialmente del piano, lo que deberíamos intentar con nuestros hijos, todos y sobre todo los músicos. Y a quien más, que no se me pase nadie, a todo el mundo que sea parte de este proceso, a mis compañeras, a Lady y a Andrea que fueron parte de este proceso, qué equipo tan bacano que logramos tener a pesar de las distancias. No somos amigos, eso no tiene nada que ver, nos pudimos unir a nivel profesional y sacar esta maestría bastante bien, no solo desde el ejercicio de esta investigación que decidimos tomar, sino de todo lo que la maestría nos pudo ofrecer. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Digamos que en el caso del manejo del tiempo y de que los papás puedan tener como esa guía para poder acompañar a los niños en el estudio en la casa, la posibilidad de, no sé, al menos una clase o algunas de las clases de ser grabada y de que ellos puedan procesarla en diferentes tiempos, ¿no? Porque si el papá está trabajando, por ejemplo, el niño está en clase, pero ahí en esa red de apoyo el abuelo lo lleva, entonces qué tan posible y qué tan viable es o qué tan aplicable en la vida real, por lo menos en las tres locaciones que trabajaron, qué tan viable podría ser y qué tan útil. Sí, ok, mira, dentro de los 3 meses que se hizo el proceso de investigación, tuvimos con varios chicos esa interacción de video, en donde los chicos es normal que lleguen y claro, el tiempo de la clase es 1 hora. Son entre 3 y 5 estudiantes en la clase. Los padres no pueden ingresar, entonces lo que usted dice es muy válido. ¿Cómo logramos que lleguen a la casa y pueda mantenerse un poco eso que se aprendió? Entonces, ¿qué pasaba? El profesor le mostraba al niño cuando de pronto notaba que no había quedado como muy claro, pero ya tenía que pasar a la otra clase con otros estudiantes, le mostraba como, mira, esto fue lo que vimos hoy. Y le compartía ese video al padre de familia. ¿Qué hacía el padre de familia? Mira, papá, ahí te mando el video del profesor. Si no entendiste, observa el video todas las veces que quiera. Todas las veces que necesite para que usted logre entender. ¿Qué hablábamos con los profesores en ese primer encuentro? El ejercicio de los videos tan importantes teniendo en cuenta la modalidad de clase que ellos manejan. En donde, claro, si yo le estoy explicando un tema a un niño y de pronto la clase tan es corta, el espacio de tener a 4 más en ella no me permite profundizar, enviemos un video para que el niño, por ejemplo, llegue con lo básico. Ya se sabe las notas y la posición de estas en el instrumento. Entonces yo puedo dar un pequeño salto más. O avanzo más en la partitura o le implemento temas de interpretación. Entonces mira, en este pedazo que ya tienes vamos a hablar de dinámicas. Tocamos fuerte, tocamos suave. Entonces nosotros les decíamos, todo eso es importante porque aquí vendría otro ejercicio, otra línea de investigación que se podría analizar. ¿Qué tan viable es para un desarrollo profesional el acompañamiento del padre de familia? Porque los padres de familia que no entienden de música, claro, ellos van a regular el tiempo, siéntate a practicar, ahí mandaron el video, pero ya no pueden hacer más. Son limitantes porque ahora es la relación del niño con el instrumento.
del niño cómo entiende la partitura. Entonces, cómo el niño profundiza en esa partitura. Entonces, sí, digamos que es una posibilidad que el video ayude, pero también tiene una limitación, hasta dónde puede llegar el video. Y sobre todo que si las clases son masivas continuamente y que el espacio no se presta, porque están en la sede que nosotros usábamos antes, el espacio no se presta como para decirle a los padres de familia, venga, hoy entren y me acompañan en la clase con sus hijos. No, porque o está el estudiante o está el padre de familia. Entonces, sí, digamos que la ventaja que tiene la Casa de la Cultura es la construcción del nuevo espacio que va a quedar casi al lado nuestro. Es un espacio con una estructura de amplitud, no como la que nosotros tenemos, pero sí más de la que ellos han tenido. Esperamos que ese tipo de ejercicios empiecen a mejorar, porque sí hace falta capacitaciones a los padres de familia, no solo en la importancia del acompañamiento, sino de qué es la música, qué se espera dentro de ese ejercicio de interpretación. Y aquí me vuelvo a algo muy importante. Mira, hay un psicólogo que deberíamos de tener todos muy presente, Vygotsky. Vygotsky habla sobre el desarrollo sociocultural, y por eso me atrevo a decir algo que pasó el año pasado con los concursos de Chopin. Tuve la oportunidad de ver 3 participaciones de concursos de Chopin en distintos países, muy importantes los 3, en Estados Unidos, en Canadá y el principal que fue en Polonia. Y la particularidad de esto fue ver tanto asiático. Solo era entrar a la página del de Canadá y más del 80% de las imágenes que estaban eran de rasgo asiático. El de Estados Unidos, la mayoría de finalistas, más del 90%, ahí están los videos, rasgo asiáticos. Y de los 11 finalistas del concurso de Chopin, el principal, 9 eran asiáticos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay una cultura detrás. No es solo un país, sino la cultura que deja este país. Tuvimos aquí en el proceso de investigación, en el primer encuentro, un chico que pasó y tocó. El primer encuentro se hizo abierto, los papás pudieron estar en el proceso. Los niños pasaban, nos tocaron lo que ellos quisieron. Les preguntamos, ¿tienen algo de la pieza que se va a trabajar? La gran mayoría no la habían elegido, algunos la habían elegido y no la tenían todavía estudiada, y otros nada, no habían hecho la elección. Entonces les dijimos, toquen lo que quieran, lo que acabaron de tocar en el concierto pasado, lo que se sepan a tocar. Y hubo uno que no pudo tocar prácticamente nada. Y para la familiar que estaba con él fue un poco impactante, se sintió mal. Y salió, y el niño en el siguiente encuentro nos contó que la rutina de casa cambió totalmente. Que ya él llegaba del colegio y lo primero que le decían es, siéntese a estudiar, luego venga y come, haga otra cosa, siéntese a estudiar. Empezaron a dirigir la práctica del instrumento. Y fue uno de los que cuando terminó todo el proceso de investigación, tocó con toda la seguridad posible el repertorio que estaba haciendo. Entonces, eso de la cultura y de la sociedad de verdad tiene una gran injerencia. Y volviendo a ese tema de los concursos que les estaba nombrando, todos tenemos el concepto de que los asiáticos tienen algo muy riguroso, que es su disciplina. ¿Por qué se ve tanto eso? A pesar de que si miramos las nacionalidades, muchos dicen Canadá, muchos dicen Francia, muchos dicen otro país, pero no hablan de Asia, de ninguno de ellos. La cultura los acompaña. Sus familias son descendientes, sus familias nacieron, crecieron, se desarrollaron allá. Ellos llegaron a otros países, pero esa cultura llegó con ellos. Y como cuentan en el proceso con otros similares, empieza ese trabajo cultural que los impulsa. Entonces, aquí sí nos hace falta un poco esa injerencia de las familias, que vaya más allá a solo decirle, oiga, necesito que usted me acompañe al niño, necesito que usted me lo regule en casa, sino venga, siéntese. ¿Qué es una obra barroca? ¿Qué es llevar un pulso? ¿Qué es tocar fuerte piano? ¿Qué es llevar dinámicas? Para que la familia se capacite y de alguna manera en casa podamos fortalecer este proceso que vaya más allá de solo tocar unas notas y un ritmo. Empecemos a tener a personas que interpretan una partitura. Entonces, no sé, maestro, si eso da en algo la respuesta. Total. Entonces, no sería tanto la clase completa, sino como un sistema de indicaciones claras, como unas tablitas. Sí, de manera específica, pues dada la forma en que tienen que manejar la clase. Que se les invitó a la clase abierta, que podamos tener un espacio en algún sitio, que acá la Casa de la Cultura y la Universidad de Cundinamarca tienen una magnífica relación, que en algunos momentos se busque espacio para que los chicos puedan venir a estos espacios más amplios y tener una interacción entre todos, en donde un padre de familia reconozca qué necesita como músico su hijo desarrollar, y así vaya en casa de pronto con ese empirismo que pueda tener, pueda profundizar un poquito.
Así sea desde invitación a que, mire, el profesor me mandó estos videos para que tengamos como referentes, mientras que vayamos apropiando nuestra autonomía. Entonces sí se puede, pero tienen que buscar un mejor espacio, porque allá tristemente no los tienen por ahora. Entonces, ¿qué nos queda? El tema de los videos, la interacción virtual, que nos permite en algo poder profundizar un poco el proceso. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Gracias por sacar este tiempito. Los mejores deseos a todos. Mil gracias. Gracias.